Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Eh, Como estábamos comentando antes con el grupo, en la última sesión nos introdujimos de una manera eh, inicial, pero intentando explicar todos esos procesos psicológicos que están en un principio fuera del alcance de nuestra observación de inicio, ¿no? Hablábamos de lo que era el inconsciente. ¿Cómo surge todos los contenidos de la mente que tenemos interiormente reprimidos en nuestro inconsciente, de situaciones que no hemos podido gestionar o asimilar a lo largo de la vida y que afloran en la vida diaria, pero también, por supuesto, afloran en la práctica, ¿no? Entonces, eh, resumiendo, generalmente son, como decíamos el otro día, que son sentimientos negativos sobre nosotros mismos, ¿no? Dentro, como hemos comentado, de cuatro aspectos generales. Uno, el sentimiento de inseguridad o de inferioridad, el sentimiento de insatisfactoriedad, o sea, no hay nada que nos llene lo suficiente. Y si nos llena por un corto periodo de tiempo y cada vez necesitamos más estímulo para tener esa sensación de satisfacción. Luego, el sentimiento de miedo, el miedo como una de las emociones raíces más potentes que más paralizan y nos bloquean. Y luego el sentimiento de culpa. Nunca hacemos lo suficiente, nunca somos lo suficientemente adecuados o perfectos, ¿no? El sentimiento que hoy en día ya prima en nuestra sociedad es la autoexigencia al límite, ¿no? Llegamos a un límite de autoexigencia que al final es cierto que nos hemos convertido casi en nuestros peores enemigos, ¿no? O sea, somos tan autoexigentes, tan duros con nosotros mismos que nos infligimos un sufrimiento que realmente no merecemos o es innecesario. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir conociéndolas, porque, como decíamos antes, si mejoramos en nuestro autoconocimiento, vamos a mejorar en nuestro autocuidado, ¿no? Vamos a ver cómo mejorar nuestra salud física, nuestra salud psicológica y, desde luego, ampliar mucho nuestro potencial energético, ¿no? Porque es verdad que todo lo que hacemos al final es un movimiento de energía, un campo electromagnético, ¿no? Con unas consecuencias que posiblemente con el tiempo podamos ir aprendiendo a que tienen un gran potencial y podamos saber utilizarlo, ¿no? Siempre se ha dicho que el ser humano tiene un potencial casi ilimitado de sabiduría, de creatividad y de compasión, de amor, ¿no? Esas son tres de las grandes energías con el que el ser humano ha nacido a nivel potencial, pero que tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir creando. Son como antiguamente decían los talentos, ¿no? Tenemos unos talentos que como seres humanos están dentro de nosotros mismos, pero que evidentemente tenemos que ir cultivándolos, tenemos que ir desarrollándolos para encontrar finalmente, seguramente, que en el cultivo y en el desarrollo de esos talentos podemos encontrar lo que llamamos la realización, o sea, esa sensación de felicidad o alegría sin causa, cuando uno se da cuenta de que todas sus posibilidades por él mismo ha experimentado la vida al máximo de lo que él da de sí, ¿no? O sea, es esa sensación de sentirse satisfecho con el trabajo o con la energía que uno ha ido desarrollando, ha ido trabajando a lo largo de los años. Ese aspecto es muy importante porque generalmente cuando uno es consciente de que tiene posibilidades y las esconde o las aparta, eso te lleva a la frustración o al vacío. Pero cuando uno es consciente de que la motivación, la intención, está continuamente desarrollando ese autoconocimiento o esa evolución en uno mismo, te da una sensación de cierta alegría, ¿no? De decir, esa sensación de felicidad o plenitud, diciendo, estoy contento. O sea, creo que esto es lo que vale la pena, ¿no? Y yo creo que hoy en día el vacío interior es una de las grandes cosas que está generando mayores problemas psicológicos en la sociedad a nivel global. Y yo creo que es porque el ser humano
todos esos talentos y todos los talentos interiores y esas facultades que tiene, las está dejando de un lado, ¿no? Está más enfocado a lo externo y lo interno, que es realmente el regalo, porque la vida está envuelta, bueno, yo muchas veces ponemos este ejemplo, ¿no? La vida es un regalo, entonces el regalo te va muy envuelto. El envuelto es todo lo que está alrededor de nosotros, ¿vale? Pero lo profundo, claro, es como vivir que te den un regalo y te quedes solamente viendo el envuelto, ¿no? O sea, eso está muy bien, pero tendrás que abrirlo, tendrás que ver qué hay dentro. O sea, tenemos que saber y conocer qué hay dentro de nosotros mismos, porque el regalo, esa potencialidad, está en nosotros, ¿no? Tony, cuéntame. Lo que estás diciendo, yo creo que es una opinión, ¿vale? Pero estamos en una sociedad donde lo externo, todo lo que nos rodea, todos los inputs que nos vienen, es externo. Y luego, a la hora de mirar hacia adentro, yo creo que no hay una manera de... La gente, yo hablo por mí, yo estoy mirando hacia adentro y me cuesta mucho mirar hacia adentro porque no sé cómo mirar hacia adentro. Poco a poco he ido aprendiendo, estoy en ello, me ayuda la meditación, pero no hay una manera donde uno sepa mirar hacia adentro. Cuesta mucho, es un trabajo de mucho trabajo, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. Y también estamos en una cultura donde la gente no quiere, lo quiere todo ya. Sí, Y este trabajo de mirar hacia adentro requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo y muy mucha bien. paciencia. Es Muy una... bien, exacto. No, no, me viene muy bien, Tony, porque justamente esto es lo que yo sirve de introducción. Es decir, primero estamos ¿no? Muy enfocados hacia afuera, hacia el envoltorio del regalo de la vida, ¿vale? Y efectivamente, como tú dices, nadie nos ha enseñado cómo mirar hacia adentro, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede es que cuando miramos hacia adentro, lo que estamos haciendo es, a través de nuestro reflejo condicionado, de nuestras experiencias pasadas o todos los contenidos de la mente, lo que hacemos es que nos identificamos con esos contenidos. Y resulta de que en realidad lo que estamos aprendiendo y sobre todo hemos intentado compartir ese trimestre es que lo que nos hemos dado cuenta es que el ser humano tiene dentro del reino de este planeta la capacidad de ser consciente de la propia mente. Es decir, es el único ser vivo que puede observar sus contenidos mentales. ¿Vale? Es decir, los animales son conscientes de las cosas que pasan, pero no son conscientes de que están observando sus propios contenidos mentales y los pueden cambiar. No sé si consigo explicarme, ¿vale? Esa potencialidad que es fundamental para la evolución, sobre todo la evolución interior del ser humano, nosotros lo tenemos muy latente. Y además, como tú bien dices, nadie nos ha explicado, hasta que no ha empezado la meditación como un proceso ya de mayor difusión, a decir cómo se observa la mente. Entonces, efectivamente, por un lado, observar a la mente, acordaros las dos, la instrucción fundamental, aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. O sea, observar a la mente para no quedar identificado con su condicionamiento implica una suerte inicial de separación, de ligera separación para poder observarlo. Porque si no, estamos tan identificados con los contenidos de la mente que nosotros creemos que todos los pensamientos y emociones soy yo. ¿Mm? Y esto hay que matizarlo, sobre todo en psicología. Soy yo, no, están en mí, forman parte de mi realidad, pero no soy yo en sentido estricto. Es decir, yo soy algo más que mis pensamientos, que mis sensaciones o que mis emociones o que mis sombras. ¿De acuerdo? Y ese yo soy más, que es lo que tenemos que descubrir, no porque alguien te lo cuente, sino porque tú tienes que descubrirlo por ti mismo, ese, ese algo más, eso que observa, es el núcleo gordiano de la meditación, ¿no? Es el descubrimiento primordial, que es eso que observa la mente. Y en eso estamos, ¿vale? Bien, entonces, la primera fase, todo esto de aprender a observar a la mente y observar el interior, requiere una fase previa. ¿Cuál es la fase previa? Pues el primer trimestre, que es que como la lente de percepción, que es la mente, está tan distorsionada, está tan inquieta, está tan movida, no tiene capacidad de enfoque,
lo primero que tenemos que hacer es aprender a enfocar eso, ¿vale? ¿Y eso cómo se practica? Antiguamente siempre se ha hablado de relajar la mente, relajar el cuerpo, ¿vale? Enfocarnos, aprender a situar la mente en la realidad. ¿Qué es la realidad del momento presente? Eso que parece obvio nos cuesta muchísimo, ¿vale? Entonces, tenemos dos aspectos muy importantes para aprender a enfocar la mente, que son las sensaciones del cuerpo y la respiración, ¿vale? Entonces, con esas dos superpotentes herramientas de autoconocimiento y de autocuidado, hemos aprendido a enfocar a la mente, a experimentar cuál sería un estado natural de la mente creativo o fructífero o armonioso, que es serenidad, ecuanimidad y lucidez. ¿Qué es ecuanimidad? No saltar del agrado al desagrado continuamente. Tener la capacidad de vivir lo agradable sin apego y tener la capacidad de vivir lo doloroso sin resistencia. ¿Vale? Cuando la mente se puede estabilizar en la serenidad, en la calma, en la ecuanimidad, surge instantáneamente el tercer aspecto del estado natural de la mente, que es la lucidez, la claridad. ¿Vale? Bien. Con esas características enfocamos esta práctica de que me decía Tony. Con esto, con estas herramientas sí que puedo empezar a observar a la mente. Tengo un microscopio o para poder ver dentro. O sea, es una forma de mirar hacia adentro con estas características fundamentales del estado de la mente. ¿Vale? Entonces, cuando observamos la mente mmm, de esta forma, lo que llamamos observar a la mente sin elección, sin preferencia, es decir, aparezca lo que aparezca, obsérvalo. ¿Vale? Es decir, yo quiero saber algo con respecto a cualquier persona y yo lo que hago es que me separo un poquito y me quedo quieto, me pauso y estoy muy atento a cuáles son las características de lo que surgen a mi alrededor y así puedo conocer, ¿no? Pues eso es lo mismo, lo aplicamos a nuestro propio autoconocimiento. Dime tú. Me acuerdo que en una presentación que hicimos, es un ejemplo que a mí bueno, me vale muchísimo, que era el de cuando estás viendo un teatro o una película, ¿no? Que estás observando el pensamiento y te sales de ese pensamiento y lo observas como cuando estás observando pues, una obra de Bueno, teatro o una película. ¿No? O sea, no eres protagonista, simplemente observas el hecho, exacto. sin estar involucrado en él. Entonces tienes la capacidad de observarlo de una manera Claro. mucho más ecuánime. Sí, lo que decía Tony es que muchas veces ponemos el ejemplo, la metáfora de, en realidad es que es muy, muy didáctica porque siempre se ha dicho que la vida es un teatro, ¿no? El teatro de la vida, ¿no? Entonces, nosotros, en vez de identificarnos con los personajes, para realmente darnos cuenta, nos situamos en el patio de butacas. Entonces, estamos viendo nuestra propia vida, ¿vale? Como lo que en realidad es asumir qué hacemos durante la vida, asumir una serie de personajes, una serie de roles, ¿vale? Muy condicionados, que no, psicológicamente no son negativos, pero tenemos que darnos cuenta de que son personajes o roles de nuestra existencia. No es nuestra identidad propia en sí mismo. Ser padre, ser médico, ser lo que sea, es un rol, es una parte, es una actividad, pero nosotros somos algo más que esos personajes o que esos roles que desempeñamos en la vida. Y eso es de lo que se trata a nivel del autoconocimiento profundo, a saber de lo que somos, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy didáctico. Por eso digo que, que al principio tenemos que marcar una pequeña separación para poder darnos cuenta, ser observadores de nuestros propios contenidos. Porque es que si no, estamos tan implicados, tan identificados con ellos, que nos arrastran. Las emociones nos arrastran, los pensamientos compulsivos nos asustan, como nos identificamos tanto como el pensamiento, pensamos una cosa que nos viene como un pensamiento subliminal por publicidad o por lo que sea y nos asustamos y decimos, qué mala persona soy que he pensado eso, ¿no? Como que ya pensamos que esos pensamientos soy yo en esencia, ¿no? Y entonces eso es un tema que tenemos que ir, ¿verdad? Desarrollando, elaborando y dándonos cuenta. Eso es muy importante. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Una vez que ya hemos hecho esta práctica que tenemos que hacer habitualmente y que hemos hecho durante el curso, de observar a la mente con esta atención sin preferencia, sin elección,
con amabilidad, con cariño, es decir, la instrucción es aparezca lo que aparezca, simplemente lo observamos como si fuera una obra de teatro, pero como es nuestro teatro de la vida y nosotros queremos ser cariñosos y queremos ser constructivos con nosotros mismos, no queremos ser autoexigentes ni queremos fustigarnos, lo hacemos con una actitud especial y esa actitud es afectividad, amabilidad, cariño. ¿No? No dejamos a un lado juicios, críticas, expectativas, necesidades, todo esto lo dejamos a un lado y lo miramos como si estuviéramos mirando la vida o la mente de nuestra madre o de un ser muy querido. ¿No? Con esa actitud de amabilidad que miramos a un ser que queremos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que esta práctica se sostiene en el tiempo, porque eso es un proceso que nos cuesta ir desarrollando, porque no estamos habituados, nadie nos ha enseñado y no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Pues cuando este trabajo se va desarrollando, esa labor se va desarrollando, de manera natural, esto va dando un fruto. ¿Vale? ¿Y cuáles son el primer fruto que encontramos? Que la mente, efectivamente, se va asentando. La mente, cuando trabajamos en la concentración, utilizando la respiración o las sensaciones del cuerpo, el primer fruto que tenemos es esa sensación de que el silencio interior, la paz, la pausa, la tranquilidad, no es un milagro estratosférico. Nosotros está en nuestra mano, en nuestra disposición, generar internamente paz, silencio, quietud, serenidad. ¿Lo podemos hacer? Entonces, por eso los budistas que son muy expertos en todo esto, en el blog, si entráis en el blog, nosotros hace 15 años o 14 años, cuando empezamos este grupo, trabajábamos el Anapanasati Sutra. No sé si... y yo lo tengo casi como un recuerdo histórico, está en el blog. Pero si tenéis oportunidad, abrir en el blog nuestro y leer el Anapanasati Sutra. O sea, en cuatro tétradas, en pocas palabras, tiene una sabiduría impresionante. Todo lo que os estoy diciendo y todo el año está en una hojita. Porque en realidad la meditación es algo sencillo. Es algo sencillo, pero no es fácil. No es fácil porque no estamos capacitados todavía. O sea, tenemos el potencial, pero nadie nos ha enseñado y no sabemos cómo hacerlo. Pero en realidad no es una cosa compleja, es una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que no es fácil de realizarla por nuestra parte, ¿no? Pero entonces, cuando leáis a Anaparasati, ya veréis que además dice que fue el sutra que utilizó Buda para su iluminación, en el árbol de Bodhi, toda esta historia que hay con respecto al budismo, ¿no? Pues ahí, cuando surge la alegría espontánea del autoconocimiento, del desarrollo, aparece primero cuando aprendemos a concentrarnos. Ya tenemos esa sensación de que la quietud, la serenidad, ese bienestar que viene de esa concentración está en nosotros. Y el segundo aspecto, el segundo fruto de felicidad, de sensación de bienestar, de alegría, porque también quiero hablar algo de eso, y luego, es que cuando la mente se asienta, cuando estamos acostumbrados a observar la mente y lo hacemos de manera reiterada y continua, cuando ya no nos identificamos con todos esos personajes o toda esa obra de teatro de la vida, cuando conseguimos separarnos, aunque reconocemos que es nuestra propia existencia, surge también ese momento de felicidad. Los budistas dicen que la mente se asienta y la mente se alegra. O sea, hay tres palabras muy importantes en el sutra, que es la mente se asienta, la mente se alegra, la mente se libera. Tres palabras, pero es todo. O sea, asientas la mente y en el asentamiento surge, igual que en la concentración, un sentimiento de alegría. No soy yo todo eso que me he inventado. No soy todo lo que me viene a mi mente, no me creo todo lo que pienso. Acordad lo que decíamos también. O sea, no te creas todo lo que piensas. Ya te das cuenta de todo eso, ¿vale? Que son cosas que has generado, pero que tú eres más que todo eso, y entonces eso muchas veces es una alegría interna muy importante, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué significa que nos liberamos? Pues lo que llamamos en mindfulness o en psicología la desidentificación. Ya no nos creemos idénticos a todos esos pensamientos, por lo tanto,
tenemos ahí esa mochila que llevábamos antes, esa carga brutal de esa identificación con todos los pensamientos, con todas las sensaciones, con todos los miedos, con todas las sombras, y de repente cuando nos damos cuenta de que eso es solamente una obra de teatro, pues ¿cuál es la sensación natural? ¿No? Es decir, la que me he quitado una mochila de un montón de kilos. Entonces esa liberación es muy, muy importante. Pero es muy importante, pero aparte es que es muy sanadora, porque imaginaros lo bien que nos encontramos cuando dejamos en el suelo una carga de 10 o 20 o 30 kilos, que estamos continuamente llevándolos en nosotros, de manera innecesaria. Eso es el sufrimiento psicológico. Porque acordaros una famosa también frase de Buda que tenemos que recordar siempre. El dolor es una parte de la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es la carga emocional que añadimos al. Y por tanto, el sufrimiento, en parte, es una elección y es una habilidad no generar el sufrimiento innecesario que nos produce malestar y enfermedad. Es así, ¿no? Yo creo que es así. Por eso, fijaros cómo el autoconocimiento, de manera natural, nos lleva a la sanación, a la salud. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se escucha bien? Sí, ¿todo bien? Vale. Bien. Entonces, para resumir, es muy, muy interesante seguir observando a la mente. Observar a la mente es el camino de descubrir ese tesoro que llevamos todos dentro. Esa potencialidad infinita que tenemos. ¿Por qué? Porque tenerlo muy claro. Somos, como decían los hindús, estructura, cuerpo, mente, naturaleza. Tierra, agua, fuego y aire, ¿vale? Pero ojo, todos los elementos, y eso en la astronomía está claro, todos los elementos del universo, todos los elementos de las estrellas están todas en nosotros. Es decir, somos parte indisociable del universo en su conjunto. Y cuando vosotros cogéis, como acuerdas en el curso, que vemos una constelación de estrellas y vemos las galaxias y vemos el universo y vemos eso, te quedas tan ensimismado en esa brutalidad de belleza, de armonía, de color, y simplemente tienes que reconocerte, es que todo eso está en ti y tú estás en eso. Es que tú no estás separado de todo eso. Igual que no estás separado de la vida. Y nuestro gran sufrimiento viene cuando nosotros nos vemos separados. ¿Por qué? Porque nos sentimos solos. Pero si tú aprendes a conectar con la totalidad del flujo de la vida y aprendes a conectar con la totalidad del universo, que es lo que eres, ¿qué te puede faltar? ¿Qué te puede faltar? Creo que eso no estamos, Eso es. no Es que estamos en nuestra eso no cabeza lo podemos y en la ver. sociedad donde Eso vivimos no es, estamos eso es. centrados. Pero eso es el fruto de la práctica. O sea, la Entenderlo, sí, perseverancia. sí. Eso es lo que, acordaros que en la meditación hablaban, samatha vipassana. Samatha, ¿qué es samatha? La concentración, ¿no? Es aprender a serenarse, aprender a enfocarse. ¿Qué es vipassana? La visión cabal. Eso está. La visión cabal, pero esa visión cabal, la sabiduría no es conocimiento. O sea, yo te puedo decir esto y dices, "Hostia, bueno, pues este chico eso lo dice bastante bien. Sí, sí, pero eso no sirve para nada porque te vas a ir ahí fuera y eso no te sirve. La sabiduría es el conocimiento experimentado. Si tú no lo experimentas, si tú no lo Claro, vives, se te va a olvidar. No te sirve. Está bien, es interesante. Te puede motivar, por supuesto. Te genera más intención. Bueno, vale. Pero si no lo haces, todo lo que no haces, no aprendes. En mi profesión, a mí me enseñan una práctica, me enseñan una técnica de intervención o qué tal, y si yo no la hago, la conozco, pero no la puedo desarrollar porque tengo que saber hacerla. claro. Claro. Entonces, de lo que se trata es de generar la motivación para la práctica. ¿Vale? La práctica, aprender a concentrar la mente. Generar para terminar, la medicina esencial. ¿Cuál es la medicina esencial? La primera, la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es la fuente de la vida como estructura. O sea, las células lo que más necesitan y lo que más quieren es la oxigenación. Por lo tanto, una buena respiración es fundamental para la vida, fundamental.
¿vale? Pero aparte, ya hemos aprendido que la respiración genera dos aspectos muy importantes. Uno, la activación parasimpática, que esto es fundamental. Genera la homeostasis del cuerpo, es decir, la activación parasimpática es lo antagonista de vivir en estrés continuo, de la inflamación crónica. Por lo tanto, siempre que estamos aprendiendo a utilizar la respiración como método o como forma o instrumento de serenarnos, estamos sanando todo el cuerpo a través de esa activación parasimpática. Esto no son, son cosas demostradas ya científicamente, no hace falta. Y tercero, y fundamental, aparte de la homeostasis del cuerpo, resulta de que ahora la revista Science, que es la número uno del mundo, ¿vale? Y esto lo explica muy bien Nazaré Castellanos, resulta que dice que además la respiración, a través del tallo ascendente del cerebro, tiene un efecto brutal sobre las emociones positivas. O sea que cada vez que estamos utilizando la respiración consciente, aparte de oxigenar las células, aparte de equilibrar y armonizar todo el cuerpo y disminuir la inflamación, estamos produciendo una inactivación de la amígdala, que es la que se enfada, y estamos aumentando la corteza prefrontal, que es la que es consciente. Y eso lleva a generar de manera natural, espontánea, emociones positivas, como fortaleza, confianza, tolerancia y empatía. Decidme si hay un medicamento mejor que la respiración. Yo como médico no lo conozco. No, no es fan, es que soy súper fan de la respiración. Pero es que la respiración ya está demostrado, es que ya no hace falta. Esto antes era los budistas, los pranayama, los de la India, los del yoga, todos estos locos. No, 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 no. Hoy en día ya es, esto que os he dicho es ciencia. Imaginaros si hay una medicina mejor y más barata que la respiración. Ninguna. Y luego, al siguiente trimestre, os voy a contar la segunda medicina, ¿vale? Porque la respiración es la mejor medicina para el cuerpo-mente. Pero luego existe la mejor medicina para todo lo demás, que es lo que estamos empezando a desarrollar ahora, que se llama la presencia. La presencia es la conciencia, darnos cuenta de la realidad y de lo que somos. Y esa es, como decían los del BON, Vicente Simón me regaló hace 15 o 20 años porque él cuando estuvo en Alemania conoció a un lama tibetano de la tradición Bon, que esos son 10.000 años, o sea, el budismo es 3.000, pues estos del Bon del Tíbet son 10.000 años. ¿Vale? Y me regaló un libro muy chulo de un lama que se hizo amigo suyo, que decía que la solución, cuando tienes problemas, tienes que encontrar los métodos, habilidades y herramientas para solucionar los problemas. Pero fíjate lo que decía. Dice, pero es mejor encontrar la solución para todos los problemas. Entonces está todo el mundo así. La solución para todos los problemas. Y él decía, es reconocer la verdadera naturaleza de la mente, que para ellos la naturaleza de la mente es la conciencia, y poder descansar. Y eso es la presencia, reconocer que es conciencia y poder descansar. Encontrar, como dice el budista, refugio. Has vuelto a casa. Cuando tú tienes estas dos medicinas, la respiración y la presencia, lo siguiente que ves es la tercera mejor medicina, que es el amor. Estás conectado con todo. Ya no quieres, no hace falta que quieras a alguien. Es que como no te ves separado de nadie, eso es la tercera medicina. ¿Vale? Bueno, ahí me he adelantado, pero eso ya para el siguiente trimestre. Pero es que veis el entusiasmo, ¿no? El entusiasmo de que es como cuando el médico, me imagino que es cuando a los médicos le enseñaron la penicilina, ¿no? Él estaba ahí aquí con las infecciones y de repente llegan y le dan la penicilina y dices, ostras, esto es maravilloso. Pues entonces es como los científicos que decimos, ostras, esto es muy potente. Y eso es la alegría de poder compartirlo con todos vosotros. Bien, entonces, la práctica de hoy, la práctica de hoy trata, vamos a hacer como siempre, vamos a intentar concentrar la mente, ya sabéis que siempre en la práctica hacemos todo el proceso, más o menos rápido, pero el enfoque es poder experimentar, igual que cuando a través de la respiración consciente, a través de la unificación del cuerpo y la mente, encontramos esa sensación de bienestar, de felicidad, de alegría, de pausa. Vale. Una vez que vamos allá y hemos observado nuestra mente, nos damos cuenta con cariño, con afecto, miramos todos nuestros pensamientos rumiantes, todas nuestras emociones aflictivas, sensaciones de todo tipo, incluso
como decíamos, hacíamos, mirar con cariño, mirar con ternura nuestras sombras, que es fundamental hacerlo todos los días, porque, a ver, todos los días sentimos insatisfacción, inseguridad, miedo y culpa, ¿sí o no? Yo por lo menos sí. Entonces, yo tengo que estar siempre con ternura mirando a la sombra, porque aparecen, pero ¿qué es lo interesante? La ves venir, ya no sabes, ya sabes que eso es una sombra, ya sabes que eso está ahí. Es como el niño, la madre que tiene a su bebé. Lo oye llorar y ¿qué hace? Lo acuna, pero la madre sabe dónde está su hijo, enseguida lo reconoce. Pues eso es lo que tenemos que hacer con las sombras, reconocer nuestras sombras y en cuanto surgen, antes de que lloren y tengan sufrimiento el niño, abrazar esa sombra, mirarlas con cariño, mirarlas con compasión y dejarlas marchar. Porque cuando tú las miras con esa forma, la sombra se va diluyendo. Como dice, la sombra se va iluminando. Cuando la sombra la iluminas, desaparece. Porque es una sombra, es algo que no tiene luz. Entonces, cuando tú le aportas luz a una sombra, la sombra se disuelve. ¿Vale? Entonces, eh, esto es importante, es observar a la mente. Ya sabemos cómo, Tony, ya sabemos cómo. Ya tenemos la medicina. Esa medicina de la respiración se complementa con la observación, ¿vale? Observación de la mente. Entonces, y esa observación de la mente surge, o sea, tiene esos frutos. Es que esto es acción-reacción. No puede ser. Si tú haces una cosa, va a pasar esto. Perseverancia, por supuesto, claro. Esto es perseverancia. ¿Por qué? Porque nadie nos ha enseñado. Y porque esto, recordarlo, es sencillo, pero no es fácil. No es fácil porque nuestra capacidad de observar de esta manera está naciendo. Tenemos que ir cultivándola. Y para cultivar una cosa, ¿qué es cultivar? Ser perseverante. Tú pones la semillita, le pones agüita, le cantas si quieres a la planta, le das de todo. Y claro, lógicamente, si tú la cuidas, la cultivas, eso va a dar un fruto. No sabes cuándo, porque esto es como los agricultores. Tú propones, voy a cuidar, a plantar una semilla, que es el autoconocimiento, y lo voy a cultivar, lo voy a cuidar, le voy a dar cariño, le voy a dar tiempo, perseverancia. ¿Cuándo va a salir el fruto o la flor? No lo sabes. Pero tú confías en que si haces esto va a pasar esto, ¿sí o no? Pues esto es la práctica. ¿Cuándo? Veremos. ¿De qué manera? Pero surgirá. Los frutos están ahí, seguro. Porque el que cultiva una semilla, la cuida, la riega, le da cariño, tiene un fruto. ¿Vale? Y eso es de lo que se trata. Entonces, después de haber perseverado en observar la mente con esta distancia, con esta afectividad, con esta lucidez, con esta estabilidad que hemos ido desarrollando con nuestra perseverancia, vamos a intentar ver cuál es, si podemos experimentar o compartir ese sentimiento de asentamiento, de alegría y de liberación, que en realidad implica psicológicamente esa liberación, ¿sabéis lo que es? Soltar el control. Soltar el control. Cuando ya no nos identificamos con eso que tenemos aquí, cuando ya nos damos cuenta que nosotros somos mucho más que eso, ¿vale? Podemos hacerlo, soltar el control, porque soltar el control es una liberación máxima. Pues posiblemente no, es el inicio del final del sufrimiento. ¿Y todo qué es lo que queremos? Liberarnos del sufrimiento. El sufrimiento es un gran maestro, pero bueno, una vez que hemos aprendido la lección, vale sufrir un poco menos, sobre todo si es una manera innecesaria de sufrir. ¿Vale? Bueno, la verdad es que hoy me he extendido un poquito más. Tenía ganas de compartir ese resumen porque prácticamente, aunque el mes que viene hablaremos de lo que es la sabiduría o la naturaleza de la realidad, ya nos vamos a adentrar en la presencia, en la conciencia, en temas un poquito más sutiles o trascendentes. Sí que quería hacer un resumen de estos dos trimestres, que era el cuerpo, las sensaciones, la posibilidad de curarnos a través de la respiración, la posibilidad de curarnos y sanarnos mental y psicológicamente a través de la observación. Creo que eso es muy importante, que tengamos esas dos herramientas, esas pautas para ser, como dice Tony, perseverantes, cultivarlo para tener fruto. ¿De acuerdo? Bien, pues nada, vamos a empezar la práctica y vamos a ver qué sucede.